Bendiciones, lunes ya 27 de junio, se nos está acabando el sexto mes del año y estamos reflexionando en esta 13ª semana del tiempo ordinario. El texto de hoy pues es prácticamente muy similar al texto que justamente la liturgia nos regalaba el día de ayer. La diferencia es que ayer escuchábamos pues el texto según la perspectiva de San Lucas y hoy pues la vemos desde el texto según San Mateo. Entonces pues habrá algunos elementos o algunas variantes tal vez a nivel de texto, pero siempre igual entendiendo, como se sabe bíblicamente, que los evangelios sinópticos, los primeros tres, pues tienen una complementariedad entre los relatos. Simplemente tal vez habrá alguna variación lógica en el orden para efectos pues de la enseñanza que busca dar desde esa línea el evangelista. Pero al final la unidad del criterio es la misma y el evangelio va por esa línea. Y bueno, pues nada más, de hecho el texto de hoy nos da una referencia inicial sobre aquella primera persona que le dice al Señor: te seguiré donde quiera que vayas, cuya respuesta de Jesús es pues que los zorros tienen madriguera, las aves tienen nido y el Hijo del Hombre no tiene donde inclinar la cabeza. La particularidad que nos enseña pues el texto de Mateo es que era un escriba quien se lo dice. Los escribas pues dentro de la historia propiamente del judaísmo tienen un papel muy importante y trascendental, porque principalmente en el momento donde el pueblo cae dentro de la posesión de Babilonia y el culto que era pues centrado en el templo deja de realizarse, obviamente porque la mayoría del pueblo, el templo ha sido destruido y el pueblo pues ha sido en su mayoría exiliado o llevado a Babilonia, pues se genera un momento de caos y desesperanza, donde encuentra el pueblo su fortaleza para afrontar esta situación pues en la relectura de la Sagrada Escritura, en este caso lo que conocemos como el Antiguo Testamento, principalmente la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia para nuestros contextos, y empiezan en esa relectura a encontrar algo de esperanza, y propiamente es a través de los escribas y aquellos letrados de la Escritura donde empiezan a asomar esas voces de esperanza. Entonces, en la esencia del escriba pues radica mucho de esa fortaleza que empieza a tener el pueblo de Israel, y donde empieza a surgir ese culto que conocemos como el culto sinagogal, o sea, como las reuniones que tenían los judíos para pues estudiar la palabra. Entonces el escriba tenía pues en ese aspecto una posición muy importante dentro del pueblo. Tenían conocimiento de la escritura, producto de ese desarrollo, de esa misión o de esa actividad o de ese servicio de escribir y explicar la escritura, pues empiezan a desarrollarse esas etnias, digamos por decirlo de alguna manera, o esas castas propiamente aristocráticas o importantes dentro del pueblo: los saduceos, los fariseos, los doctores de la ley, los esenios. Entonces el escriba en ese caso pues tenía un papel muy importante y muy respetado. Entonces suena interesante cómo un escriba pues llega y le dice a Jesús que lo va a seguir. O sea, obviamente es un conocedor de la ley y él en ese aspecto pues tiene esa certeza quizá en su corazón hasta cierto punto de que Jesús, por los signos que venía haciendo y demás, pues él quiere era el Mesías. No obstante, aquí podemos también inferir una situación muy interesante, que es la predisposición que podemos tener, porque a nosotros mismos nos puede ocurrir, en ese seguimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque evidentemente podríamos decir que el escriba en ese aspecto pues tenía una concepción del Mesías judaico, ese liberador y demás, y Jesús le dice, o sea, ok, mira que los zorros tienen madriguera, mira que los aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde poner su cabeza. O sea, parte de la esencia de que no hay nada, mundanamente hablando, en ese seguimiento de Cristo. Entonces ya ahí nos cambia el chip, nos cambia el esquema. No sé cada uno de nosotros si hemos tenido pues en nuestro corazón ese llamado a servirle a Dios, o bueno, a veces Dios nos ha llamado a ciertos servicios y nosotros a veces no lo dimensionamos como un servicio a Dios, como es el caso del matrimonio o la vida paternal.
en esos momentos y en esos elementos, pues hay una misión de por medio que Dios nos da. Por eso a veces se vuelve un poquito difícil el entender cómo, por ejemplo, algo como los sacramentos, tanto el matrimonio como el bautismo, inclusive llevémoslo más a fondo, el tema de la confirmación, se han convertido en requisitos más que realidades de lo que son llamados que Dios nos da. El bautismo no es únicamente una fiesta por aquel niño que ha nacido, pues para eso tenemos el cumpleaños. El bautismo es la incorporación de un ser querido, de un ser amado al cuerpo místico de Cristo. Por el bautismo adquiere una identidad de hijo de Dios y de ahí se marca una pues responsabilidad muy fuerte de los padres y padrinos de guiarlos en la enseñanza y en guiarlos en el camino del evangelio, que a veces se vuelve una misión no completada porque ponemos nuestra mirada en las personas tal vez con las que tenemos mejor relación de amistad, a pesar de que tal vez su vida de fe no sea, digamos, la más adecuada, o aquella persona pues que nos puede ayudar en esa parte a cumplir con ciertas necesidades materiales, que reitero, pues es una forma de verlo pues completamente razonable, mas el bautismo no es para eso. El bautismo es una realidad espiritual. Lo mismo pasa con el matrimonio, o sea, nosotros no nos casamos, un hombre y una mujer, para en ese aspecto pues marcarnos una realidad de apoyo. Entonces yo tengo ya una persona que me ayude a limpiar, que me ayude a lavar, que me haga mi comida, o ya tengo una, pero bueno, también partiendo del contexto actual donde ya ambos cónyuges en su mayoría pues tienen que salir a trabajar y compartirse las labores domésticas, pero no se trata únicamente de eso, se trata de ser signos de pues del amor de Cristo a su iglesia. Entonces ya de ahí pues dejamos de lado pues realidades materiales que claramente son importantes, tener un techo, tener alimento, obviamente si viene el don de la paternidad, pues darles también lo que necesitan, pero sabiendo que lo más importante que podemos darles a Dios. Y así podemos ir enumerando cada una de nuestras realidades espirituales, cada uno de los sacramentos, cada una de las cosas. Entonces, al final Cristo nos enseña a ir más allá. Por eso dice pues Jesús en la segunda persona que le pide seguirle, deja que los muertos entierren a sus muertos, o sea, deja que lo que sea en la tierra, lo que sea mundano, y pues que se queden en lo mundano. Pero nosotros tenemos una aspiración mayor y una obligación de compartir ese mensaje que hemos recibido a los demás con alegría, entusiasmo y testimonio verdadero. Entonces, pidámosle a Dios verdaderamente esa gracia de entender el llamado evangélico que tenemos, no adaptar el evangelio a nuestra comodidad o a nuestra conveniencia, sino más bien adaptar mi vida a lo que Dios quiere de mí. Y de esa manera poder dar testimonio en un mundo que tanto lo necesita. Bendiciones.